Diciendo a la iglesia y a los que están conectados también que puedan recibir la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios, hermano, en esta noche. Bueno, sin duda es una reunión muy particular. Una reunión que, bueno, que la hacemos entre todos. Amén. Amén. Tome asiento en la iglesia en esta noche. Damos gracias a Dios. Deje los lentes, María, por ahí. Acá está. Damos gracias a Dios, hermano, en esta noche. Bienvenidos a todos. Saludamos a los hermanos que están conectados, los que se van a conectar luego. Damos gloria a Dios por su presencia, por su Espíritu Santo. Y le vamos a dar la palabra en esta noche. Amén. ¿Cuántos están deseosos de su palabra? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que tenemos hambre de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Como ustedes verán, me ha apasionado, me ha atrapado el Evangelio según San Juan. Es un Evangelio que nos narra muchas historias. No nos van a narrar historias cronológicas, ¿no? Pero el libro de Juan nos narra eventos transformadores, ¿vio? Puntuales. Amén. Así que hoy vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Amén. Ustedes, como verán, hemos puesto en la propaganda de la iglesia, como acostumbramos, el título de esta palabra es Dejando mis cántaros, ¿no? Dejando mis cántaros. Bueno, habrá dicho, el pastor tendrá muchos cántaros. O los hermanos tendrán muchos cántaros. Pero bueno, ahora va a entender, poco a poco va a entender lo que el Señor nos dice, nos enseña. El Señor me decía muchas cosas en esta semana sobre estas cosas. Así que trata el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando nos centramos en la palabra de Dios y empezamos a buscar, a indagar, el Señor empieza a hablar. Nos empieza a mostrar, a hablar claramente. Amén. Así que en esta noche damos gracias a Dios por los hermanos que colaboran. Damos gracias a Dios porque ayer mis hijas estuvieron colaborando para la página. Cambiamos, como verán, el logo de la iglesia. Lo mejoramos un poquito. Ya entramos a una aplicación donde podemos trabajar, que está en el cuadro ahí también. Y bueno, esto usted sabe que está en nuestro corazón, la luz verdadera. Amén. Este fin de año, si Dios lo permite, nuevamente vamos a hacer. ¿Recuerdan ese teatro que hicimos en ese año sobre la luz verdadera? Hemos pedido permiso a los autores del libro, ¿no? Porque esto nace a través de una predicación de mi pastor, que un día nos encontramos hace muchísimos años, creo que en el año 2015, 2016, ¿no? Y lo empezamos a seguir. Y en un momento, nosotros buscando un nombre para la iglesia, ellos hacen una obra de teatro y llamada La Luz Verdadera. ¿Vio? Y eso me impactó, eso quedó grabado en mi corazón. Incluso la tenemos detrás de esta pared, puesta en una madera ahí, con papelitos, con cartulinas. Habíamos hecho La Luz Verdadera y ahí está todavía, está ahí atrás. Dios habló a muchas personas a través de ese nombre, La Luz Verdadera. Muchos me lo han negado, muchos me han dicho, olvídate de ese nombre y todas esas cosas, ¿vio? Que dice la gente, pero está en nuestro corazón, ese nombre siempre estuvo y así que lo reafirmamos, lo hemos puesto en carteles en todos lados. Y el significado de la luz verdadera, ¿no? Que es atreverte a descubrir cuál es la luz que vino a cambiar al mundo. Esa es la luz verdadera, la que vino. El mundo vive en tinieblas. Usted sabe que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para alumbrar, para traer luz al mundo entero, ¿no? Y Él es el que alumbra. Él es el que alumbra. Nosotros somos la luz y la sal por medio de Él. No es que nosotros alumbramos, brillamos, no. Amén. No, a través de Cristo lo hacemos, brillamos a través de Cristo.
Así que damos gracias a Dios por esto, porque bueno, colaboraron, hicimos algo en la página, también ahí cambiamos un poquito las cosas y vamos mejorando de a poquito. Así que hermanos, en esta noche, como ya vengo diciendo, este libro de Juan, el Evangelio según San Juan, es un libro que se estudia, no se estudia juntamente con Mateo, Marcos y Lucas, sino que se estudia aparte, ¿no? Y hay libritos ahí que yo siempre les digo a los hermanos, lleven el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, porque Juan se dedicó a narrar historias, reitero, transformadoras. Él tomó 7 historias, de los milagros y eventos que Jesús, señales, ¿no?, que Jesús hizo, y él destacó en el libro del Evangelio según San Juan estos 7 milagros importantes, ¿no es cierto? Así que ustedes sabrán, si ustedes ven un poquito más atrás, hemos hablado de la historia de Nicodemo, de Jesús, la charla que tuvo Jesús con Nicodemo, y esa charla creo que fue transformadora, ¿no?, para este hombre, Nicodemo, maestro de la palabra. Así que ya después nos manda, esto comienza en las bodas de Caná, esta historia comienza en las bodas de Caná, ¿no? Caná era un lugar donde el escritor detalla muy importante eventos que acontecieron ahí en Caná, ¿no? Jesús iba a Jerusalén y volvía, y entraba y volvía a salir y entraba, ¿no? Y hacía milagros y hacía, ¿no? Y las bodas de Caná están ahí narradas también cuando purifica el templo. Él vuelve a Jerusalén, purifica el templo, vuelve a salir y se encuentra con Nicodemo y toda esa historia que ya conocemos, esta charla que tuvo Jesús con Nicodemo. Que este libro de Juan, reitero, es un libro inspirador, es muy importante para nuestra fe en Jesucristo. Yo les digo, si usted quiere empezar a leer la Biblia, empiece por acá, porque es extraordinario el Evangelio según San Juan. No quita que todos los demás libros sean importantes, pero este libro, el Evangelio, es muy importante para nuestra fe en Jesucristo, como cristianos, digo, ¿no? Así que, en segundo lugar, esto narra eventos transformadores, eventos puntuales, que ya lo vengo diciendo. Juan no narra eventos cronológicos como los otros, ¿no? Un milagro, el otro, todo cronológico. No, esto tomó de esos y eventos puntuales narra el libro de Juan, el del Evangelio según San Juan. Tuvo el encuentro con Nicodemo, maestro de la ley, un fariseo, ¿cierto? Y ahí hubo una conversación, y cada vez que Jesús conversa con alguien, yo creo que es una conversación transformadora. Yo creo que una persona que tiene un encuentro con el Señor es transformada. Cuando una persona tiene encuentro con Jesús es transformado. Amén. Porque Pablo fue así. Pablo tuvo un encuentro con el Señor, lo sabe, ¿no? ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Se transformó? Nunca más se apartó del Señor. Nosotros muchas veces nos hemos apartado porque no tuvimos ese encuentro real con el Señor. Entonces nada, hemos pasado por muchas pruebas y luchas, ¿no? Pero cuando usted tiene un encuentro con el Señor, mire, no lo quiere dejar por nada en el mundo. No hay nada que pueda llenar su corazón. No hay nada en esta tierra, nada que llene sus deseos en su corazón. A ese vacío solamente Cristo lo va a llenar. Nada más. Te va a ir a un lugar, a otro. Hemos ido a otro lugar y a otro, pero nunca hemos sido saciados como la presencia del Señor, cuando nos sacia nuestro corazón. Amén. Hoy nos toca estudiar un poquito esta historia de la mujer samaritana, que sabemos y hemos escuchado tal vez muchos mensajes, muchos predicadores, hablar de la mujer samaritana que tuvo un encuentro con el Señor. Pero yo quiero ir un poquitito más allá. El Señor me daba algo importante para mi vida y compartirlo con ustedes para que nosotros también podamos compartir y decirles, hermanos, mire lo que encontré. Puede hacer una perla escondida en esta palabra. Y así fue, hermanos, realmente. Por eso el título, Dejando mis cántaros. Porque posiblemente tengo muchos cántaros que tengo que dejar. Y tinajas, cántaros llenos de cosas, ¿no? Entonces, va por ahí la historia, ¿vio? Va por ahí. Entonces, aquí nos encontramos con una mujer samaritana, ¿vio? De Samaria, ¿no? Samaritana de Samaria. ¿Por qué de Samaria?
¿Por qué estaba esa mujer ahí? Bueno, porque era una de las descendientes de las tribus de Israel. De las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Y ustedes saben que había un pleito entre los judíos y los samaritanos. ¿Lo saben? ¿Alguna vez lo explicaron? ¿Alguna vez se lo explicaron? ¿Cuál es el pleito que había entre ellos al final? Porque siempre explicamos la mujer samaritana, Jesús, el encuentro, el vaso de agua, el agua, pero no explicamos por qué había esa lucha, esa contienda entre judíos y samaritanos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo quiero explicarle, como para hacer una leve introducción, una pincelada a la introducción, cuál era la discordia entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué la mujer le dijo, ¿por qué me habla un judío a mí? ¿No? ¿Cuál es el motivo? Entonces, ahí encontramos algo muy importante. Esto remota tiempos pasados, hermano. Esto está escrito en la Biblia. ¿Por qué toda esta discusión o estos malos entendidos entre ellos, no? Yo quiero que usted marque el capítulo 4 de Juan y nos vayamos al Antiguo Testamento para que usted tenga una referencia en Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Usted va a encontrar en el capítulo 11 una historia que Salomón, aquel Salomón sabio, ¿no?, se convierte en un apóstata. Qué bárbaro, ¿no? Apostasía y dificultades de Salomón. Capítulo 11 de Reyes, de Primera de Reyes. Usted va a encontrar la historia de Salomón. Ahí, en esos tiempos remotos, comienza todo este problema que tenía Jesús con los samaritanos, o los samaritanos con los judíos. Jesús no tenía ningún problema con ellos, por supuesto, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos, me es necesario. Ya está, basta con esto porque es necesario. Es necesario terminar con esta disputa, con esta discordia. Jesús fue el que intervino. Entonces, en ese momento, en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, la historia de la guerra entre los reyes, Roboam, Salomón, su hijo, ¿no? Acontece en el versículo 29, aconteció, dice, pues en aquel tiempo, que saliendo Roboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, un encuentro en el campo, ¿no? El profeta con este hombre. Y tomando a Ahías, el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, la capa nueva. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Las 10 tribus del norte, ahí se separaron, se pasaron para el otro lado, ¿no? Estas tribus que se separaron, ahora volvamos allí, yo les voy a explicar un poquito a Juan capítulo 4. ¿Cuál fue el problema? Había 2 capitales. La capital del reino del norte era Samaria y la capital del sur era Jerusalén. Las 10 tribus de Israel y las del sur, Judá y Benjamín, el más pequeño. Ellos quedaron del lado de Jerusalén. Los otros se esparcieron, se fueron de la capital, salieron para otros lugares donde había habitantes, había personas, ¿no? La palabra de Dios indica que estos, por la desobediencia, por el pecado de Salomón, iban a ser cautivos en un momento de la historia. Iban a ser llevados cautivos por los asirios. En el año 722 a.C. fueron cautivos, fueron llevados a un cautiverio, fueron sacados de sus tierras, y en esa tierra vacía vinieron los gentiles a vivir. Y empezaron a habitar esos lugares. Cuando estos salieron del cautiverio, volvieron a sus tierras, ¿y qué encontraron? Gente. Bueno, ¿qué hacemos con ellos? Se empezaron a entremezclar, se casaron entre ellos. La palabra de Dios dice, y tenían prohibido
el pueblo de Israel unirse en yugo desigual. No se podían unir con otras naciones. Tenían prohibido, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Se iban a volver idólatras, porque por eso fue la causa de la deportación, por la idolatría. Habían adorado a dioses paganos en medio de adorar a Dios. Y todo ese problema surgió desde el rey Salomón, años atrás. Entonces esas tribus del norte fueron del lugar de que tendrían que haber estado, se dividieron y estos se empezaron a mezclar con la gente, se empezaron a casar. Entonces ellos empezaron a ver otras divinidades, otros dioses, otras religiones, estaban mezclados, eran impuros. Por esa es la causa que los judíos y los samaritanos no se podían juntar. Se odiaban entre sí, ¿no? Se trataban de no estar juntos, lo posible. Hacían negocio, pero hasta ahí nomás. No comían ni su ropa tocaban. Porque eran inmundos, eran clasificados así, inmundos, los samaritanos. Entonces Jesús siente en el corazón necesario pasar por Samaria. En un momento, dijo Jesús, usando su humanidad total, estoy cansado del camino, ¿no? Voy a beber agua del pozo de Jacob y José. Porque era de las tribus de Israel, también. Y dice que Jesús manda a sus discípulos tenían hambre y se fueron a comprar. ¿A dónde? ¿A dónde fueron a comprar? A Samaria. Porque podían negociar, pero ahí, dame un kilo de pan. ¿Cuánto vale el kilo de pan? 3.000 pesos. Okay. No, bueno, vale, 1.200 vale ahora. 30.000 pesos por ser judío. Era así, hermano. Había una guerra campal entre ellos. Esa era la historia, porque los judíos, más o menos por arriba, una pincelada, es muy larga la historia, de lo que no podían juntarse. Los judíos del reino del sur consideraban una raza mezclada con los gentiles. Una raza que estaba mezclada no solo entre personas casadas, sino religiosamente. Se habían mezclado ya los judíos con la religión de ellos. Usted sabe, no preciso ni nombrar. Y esto era porque en el año 722 a.C. los asirios llevaron cautivo a los reinos del norte y muchos pueblos gentiles poblaron esas ciudades que quedaron vacías. Y al regresar del cautiverio se casan con las mujeres, se unen ahí, empiezan a unirse con los gentiles, se mezclan los judíos y los gentiles y dejan de ser puros. Una raza pura. ¿Vio cuando usted mezcla un perro, no? Valga la redundancia, perdónme que use esa comparación, ¿no? A lo mejor usted quiere un perro importante, un danés, ¿no? Y va mezclando, pero al final no es puro, no es de pura raza. Bueno, los judíos consideraban a los samaritanos impuros, no se podían tocar. Pero los judíos eran. Jesús era judío también, pero él sintió en el corazón, era necesario, dirá ahí. Por esta razón, para los judíos, compartir, o para los samaritanos, compartir, eran impuros, de alguna manera. Dijo, necesario conocer este texto. ¿Por qué yo le explico esto, hermano? Porque usted cuando lea Juan, conociendo este trasfondo bíblico, usted va a entender Juan, las historias de Juan, conociendo este trasfondo, ¿no es cierto? Este contexto de la historia. Porque va a encontrar riquezas en los textos. Usted va a encontrar riquezas en los textos. ¿Amén? ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Amén. Gloria a Dios. Bueno, otra cosa para añadir de los samaritanos. Los samaritanos llegaron al punto que no tomaban todos los escritos bíblicos. Eran judíos. Pero los samaritanos, ¿por qué? Porque estaban mezclados. No tomaban los escritos de la Biblia, que ellos conocían muy bien, sino que ellos tomaron los 5 primeros libros, el Pentateuco, los 5 primeros. Ellos eliminaron los salmos y a todos los profetas.
Imagínense cuando se encuentra con Jesús. Porque había o sea, la historia bíblica, si usted la lee, habla de Jerusalén. El centro es Jerusalén. Los profetas hablan de Jerusalén. Entonces los samaritanos, como tenían esa guerra, no querían saber nada de Jerusalén. Entonces, no, arranquemos la Biblia, las hojas, y dejemos los 5 primeros libros, que ahí no habla de Jerusalén. Es interesante, ¿no? Así que este pleito los llevó a dividirse de tal manera que había una guerra entre ellos. Así que decidieron rechazar muchas partes de las Sagradas Escrituras. Ahora quiero leer este capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Ya dejo el cuaderno, ya había anotado todo eso para que usted lo sepa, y ahora vamos a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí comenzamos con una historia de celos, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jesús bautice más que Juan? ¿No? Pero claro, ellos no habían recibido a Jesús todavía. Ellos sabían que Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero Jesús bautizaba, ¿qué? Por el Espíritu, ¿no? Por eso le dijo a Nicodemo: Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Voy a meterme en el vientre? No, Nicodemo, en agua y en espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Los hermanos que se van a bautizar pronto, este matrimonio que se va a bautizar, que ya llevamos la 3ª clase, y firmes, hermano. Amén. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Amén. Gloria a Dios por los hermanos que sigan firmes ahí. Gloria a Dios. Bueno, claro, Juan el Bautista como que perdió señal, como que perdió auge, no sé lo que le pasó a Juan, ¿no? Y nació Jesús, comenzó su reinado y dijo: acercaos a mí. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y bautícense. Ahí está, estaban bautizados por Juan, para arrepentimiento. Pero bueno, así que empezó a bautizar. La gente veía que Jesús también bautizaba en otro lugar y bautizaba, iba más gente allá. Aquella iglesia va más gente, ¿vio? A esta viene menos. Y hay una cierta celos, ¿vio? A veces pasa eso. Entonces, claro, aunque Jesús no bautizaba, dice la palabra, versículo 2, sino sus discípulos, ¿no? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, volvió, ¿no? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar. En Samaria había una ciudad que se llamaba Sicar. Junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José un pozo de agua. Y en esa tierra de Sicar estaban enterrados Jacob y José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Sabe qué hora era en Israel? El mediodía era. Imagínese el calor que hacía. Cansado del camino, Jesús usa su total humanidad, el 100% que era humano, cansado, con calor, con sed, ¿no? Los chicos fueron a buscar alimento a Samaria, tenían que volver. Y note esto, los discípulos fueron a Samaria a buscar alimento para ellos. ¿Cuál era lo más importante lo que estoy diciendo? ¿Quién necesitaba alimento?
¿Los discípulos de Jesús o Samaria? Ellos fueron a buscar alimento y cuando regresaron no trajeron nada. Trajeron alimento más, pero no trajeron a nadie. A veces nos pasa a nosotros, que vamos a Samaria, a una nación que no cree en Jesús, a un lugar, a una casa, en busca de cosas, pero no traemos a nadie, no le predicamos a nadie el Evangelio. Eso quiere decir. Pero esta mujer, ¿por qué a las 12 del mediodía? ¿Usted sabe la historia? Porque era una mujer de la vida, ¿no es cierto? Y tenía vergüenza. Ya su vida no daba más. Su vida estaba agotada. Ya era despreciada. Ya nadie le daba importancia. Ya era una mujer que estaba viviendo prácticamente en la ruina. Porque todas la acusaban, todas la miraban con malos ojos. A esa mujer, la samaritana. Es tremendo esto, hermanos. Así el mundo está. Así el mundo está. Que tanto necesitan de Dios, hermanos. Por eso es tan necesario capacitarnos, estudiar la palabra y decirle a la gente: Cristo viene, te necesita, Dios te ama. Es necesario, hermanos, pasar por Samaria. ¿Se da cuenta? La palabra esa es así. Es necesario pasar por Samaria. Por esta gente, estas mezclas, que están mezclados, que tienen religiones, que tienen dioses paganos, que van en otra dirección. Es necesario que pasemos por Samaria. Jesús cansado, voy a aprovechar a tomar agua del pozo. Yo creo que Jesús sabía, ¿no? Que alguien iba a venir a esa hora. Pero también sabía como judío que no podía venir nadie a esa hora. Porque las mujeres que cargaban el agua, las tinajas estas, ¿no?, los cántaros, iban temprano por el calor o iban a la tardecita. Al mediodía nadie se esperaba encontrar a una mujer buscando agua en ese pozo, a nadie. Pero Jesús, cuando se sienta en el pozo a beber del agua, viene una mujer. Y Jesús, no había nada para sacar agua. Natural, hermanos. Le dice: mujer, dame de beber. ¿No? Vamos a leerlo. Vino una mujer, versículo 7, de Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La primera defensa, cuando no quieren aceptar a Cristo. Siempre hay un rechazo, ¿vio? De primera, de movida. La persona, usted le habla de Cristo, enseguida saca la agarra el enemigo. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, ¿qué le está diciendo? La bendición de Dios que tiene para tu vida, las cosas que tiene Dios para tu vida, la vida eterna que tiene para tu vida, el regalo de la salvación que tiene para tu vida. Si tú supieras el don de Dios, porque es un don, la dádiva, lo que Dios tenemos hoy. Por eso, hermano, si usted supiera, si supiéramos realmente el don de Dios, ¿no? Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías. Y Él te daría agua viva. Ahora la mujer no se sorprende. Para nada le llama la atención las palabras de Jesús. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Al qué? ¿Al agua viva? ¿De dónde la va a sacar Jesús?
No entendió la mujer. Sus ojos estaban velados, cegados por el pecado, por la traición, por la mentira, por el engaño, por la idolatría, por el pecado. Está cegada. Estaba hablando con el mismísimo Jesús, delante de sus ojos, hermano. La mujer le dijo, Señor, no tienes. Ya comenzamos bien. Señor, a un judío no se le dice. No se le dice en la historia judía, no se le dice Señor, se le dice Rabí, maestro. Eran las costumbres que tenían los samaritanos. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Ahí como que no le entendió primero el agua que iba a sacar del pozo, pero me dijo agua viva. Algo le sonó ahí. ¿Acaso eres tú? Mire cómo se hizo la disimulada. Con un argumento verdadero, real. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, lo que sabemos todos. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La pregunta, ¿de qué agua estamos bebiendo? ¿De qué agua estamos bebiendo? ¿Seguimos con sed? Porque si conociéramos el don que hay en Jesús y recibiéramos esa agua de vida, nunca más, yo se lo puedo asegurar, que vamos a tener sed. Porque el que bebe de ese pozo va a tener sed. El que bebe de ese pozo de hombres, ese pozo natural, ese pozo de la vida, siempre va a tener sed. Siempre va a estar sediento. Nunca se va a saciar. Pero el día que bebamos del pozo de la vida, del agua de la vida que nos ofrece Jesús, nunca más tendremos sed. Y la desaprovechamos. Hermanos, yo, como les dije, lo considero mi pastor. Y cada vez que lo escucho, dice lo mismo. Hermanos, estamos abriendo iglesias en todo el mundo. Hermanos, con iglesia, con todo completo, 300 almas y no hay pastor. No hay pastor que los guíe. No hay pastor que les enseñe. ¿Y sabe mi pensamiento cuál es? ¿Usted lo se imagina? ¿Se imagina usted? No lo quiere que lo diga María. Hay tanta necesidad de obreros. Iglesias completas, hermano, que tienen abierta y no tienen pastor. Y hoy la gente no quiere, desprecia el campito de lentejas. Sigamos adelante, no se preocupe. No se preocupe porque lo vamos a defender con uñas y garras, ¿no? ¿Se dice? A este campito de lentejas. Y Jesús pudo ver la necesidad que hubo en la mujer. Pero a través de la mujer era un reflector la mujer. Veía a toda Samaria. Y mira lo que hizo Jesús con esta mujer. Si usted no se dio cuenta, la mujer vino a buscar ¿qué? ¿En qué? En un cántaro. ¿Vio? El cántaro de la vida. El cántaro de su pecado. El cántaro de toda su pasada manera de vivir. Eso trajo la mujer delante de Jesús. Y cuando Jesús le dijo, si tú supieras, mujer, ¿a quién te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él. Y la mujer se dio cuenta, tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Leámoslo.
La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer iba y venía. La mujer iba y venía. La gente iba y venía a buscar agua. Normalmente necesitaban el agua de ese pozo. Mas él que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que él, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, decimos. Gloria a Dios, decimos. ¿Y ahora? Pero no entiendo, Señor. ¿Tengo que venir a buscar agua al pozo o no tengo que venir a buscar? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Qué le estaba diciendo? No quiero venir más acá. Me da vergüenza. Soy una prostituta. Me dicen cosas. Me tiran cosas. Me insultan. Ya no quiero venir más acá. No quiero venir a buscar este pozo porque yo tengo que venir hasta ahora. Hace mucho calor de Samaria acá. Tengo que venir a buscar el agua, no quiero. Señor, dame esa agua, así ya no tengo que venir más a buscarla. Ese es el pensamiento de esa mujer. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que sale para vida eterna. Una fuente de agua tendré si voy a beber. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Se da cuenta? Natural, todavía naturalmente. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ahí están aprietos. Y ven acá, que vuelva, regrese a buscar ¿a quién? A tu marido, y ven. ¿Para qué? Habrá pensado ella. ¿Para qué? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Ya comenzamos bien, ¿viste? No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando ellos habían olvidado los libros de los profetas. Ya Dios empezó a hacer la transformación. Esa conversación que tuvo con Jesús, la mujer, fue una transformación. Cuando usted conversa con Jesús, hay una transformación genuina. Pero tenemos que conversar con Jesús y pedirle tantas cosas y sobre todo el agua de la vida, para no tener sed jamás. Para andar en el agua de la vida, para que brote ese río en nuestro interior y ya no haya más tristeza y pasamos por pruebas y dificultades. ¿Usted ha tropezado con la misma piedra? ¿Cuántas veces no ha tropezado usted con la misma piedra? ¿Por qué no la saca? Beba del agua de la vida y sácala la piedra. Y ya cuando camine no va a pasar, porque va a pasar por las dificultades. Va a caminar sobre las dificultades, pero no va a haber ninguna piedra, porque usted la sacó. ¿Y qué es eso? Dejar su cántaro. El que trae cargando sobre su cabeza. Dejando nuestros cántaros se llama la palabra. Jesús la envía a buscar a su marido. No tengo marido. De verdad has dicho, dice. Porque 5 maridos has tenido y el que tienen es de otra. Por eso no quiero venir, Señor, acá a buscar el agua. Me da vergüenza. Soy así. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Busco, pero no puedo. Si tú supieras el don de Dios, si lo conocieras verdaderamente, pedirías que te dé el agua. Esa agua que brota de tu interior, brotará. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Otra vez se desvió la mujer.
en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jonás le pasó eso. Jonás se fue de Jerusalén, huyó de la presencia de Dios, porque allá estaba en el barco la presencia de Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en la luz verdadera adorarán al Padre. Le puse yo. Llegará el día que no vamos a poder adorar en este lugar. Lo vamos a tener que hacer personalmente con el Señor. No nos van a permitir. La persecución viene. La gente le tiene terror porque no tiene la seguridad en Cristo. Hay lugares que no se permite leer la Biblia. No se permite predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos toda la libertad, como decía mi esposa hoy, de leer su palabra, Biblia por todos lados. ¿Para qué? Hay una historia hace poquitos días que estaba escuchando, que lo compartí en Facebook. Un pastor que fue invitado a China. Venga, pastor, a predicar el mensaje que usted tal día, ese mensaje queremos que lo dé nuestra iglesia. Amén. Venga. Lo esperamos, tiene todo preparado, no se preocupe, venga. Y el pastor fue. El pastor que lo invitó fue al aeropuerto a buscarlo. Lo llevó a una habitación, a una casa. Bueno, dice, me darán descanso, acá estaré descanso, acá voy a estar cómodo. Dice, ¿dónde está la iglesia? No hay iglesia. Este es el lugar. 70 metros cuadrados. Pero lo único que yo le voy a pedir, pastor, que usted se acomode, ore al Señor y esperemos los hermanos, porque los hermanos vienen de lejos, de distintas ciudades. Hasta que no lleguen todos no podemos empezar. Puede tardar un día y medio, 2. Bueno, dijo él. Y llegaron los hermanos, 35 más o menos, dice el que contaba la historia. Dice, pero si vienen de lejos, ¿a dónde van a...? No, los 35 se acomodan acá. ¿Cuánto tiene? No, pero yo tengo 2 días de predicación, acá van a estar. 2 días. Pero ¿cómo? No, usted no se preocupe porque ellos se acomodan, traen su almoncito, ahí, comen, duermen, todo ahí. Obviamente, van al baño. El hambre de la palabra. Y dice que predicó este pastor, terminó los 2 días, gloria a Dios, aleluya. Y le dice a una hermana, pastor, yo le quiero hacer una petición antes que se vaya. ¿Por qué no ora por nosotros? Para que seamos igual que ustedes. Así le dijo. Porque queremos tener una iglesia. Queremos tener un lugar donde juntarnos. Queremos tener Biblias. Y no nos permiten. Y el pastor dice, no me pida eso. Yo no voy a orar por eso, por ustedes. Yo voy a orar por nosotros. Para que seamos como ustedes. Porque ustedes no tienen Biblia. Dice que cuando dijo, vamos a abrir el Salmo 23. Nadie tenía Biblia. Jehová mi pastor, y empezaron a relatarle el capítulo entero. Todos. El pastor cayó. Y escuchaban los hermanos. Lo sabían de memoria. Le pregunta a una mujer, ¿cómo sabe usted ese de memoria? Le dice, mire, le dice el pastor, les voy a regalar mi Biblia. No, dice, yo se la regalo a mi nieto. Yo no la necesito. ¿Cómo no necesita la Biblia? No, porque yo estuve presa por predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué? Había una mujer en la cárcel. Y ella me recitaba los versículos. Me los anotaba en un papelito chiquito, me los comía y los hacía memoria. Y conozco todos los versículos de la Biblia. Qué fe, hermanos. Esa sí que no tenía sed jamás. No tuvo sed jamás. ¿Se da cuenta? Esta mujer de repente le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana?
porque judío y samaritano no se podían tratar entre sí. Tremendo, hermanos, esto. No se podían tratar entre sí y sin embargo se pedían agua. Jesús le dijo: mujer, versículo 21, créeme que la hora que viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Jesús le estaba diciendo: ustedes son samaritanos, ustedes son una mezcla de judíos con gentiles, ustedes se han unido en el yugo desigual, ustedes están como Salomón, como hay aquella historia. Salomón se casó con muchas mujeres y al final hizo altares, Astaró y tantas divinidades paganas, adoró a todos esos dioses. El pecado de Salomón, el pecado, vamos a decir, de Salomón. Y ustedes traen esa raíz. El pecado, adorando a dioses, adorando a dioses, adorando a dioses, a hombres, a estatuas, a cosas. Ustedes no saben a quién adoran. Nosotros sí sabemos. Sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene por los judíos. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. En espíritu y en verdad. Hermanos, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Va a la iglesia? Sí. ¿Los domingos? ¿O los sábados? ¿Lee la Biblia? Sí, cuando voy a la iglesia. El pastor abre la Biblia y dice: leamos en espíritu y en verdad. A esos Dios está buscando. Los que tienen sed y sed de justicia. Los que quieren adorar a Dios. Lo que cantábamos hoy. Adorar verdaderamente. Dame más, Señor. ¿Para qué? Dame más, Señor, de ti. ¿Para qué? Estamos llenos. ¿Se da cuenta? Dice: Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad, eso es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¿De dónde lo sacó a eso? De los profetas. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hasta ahí llegaba su conocimiento. ¿Había leído la Biblia? Claro que sí. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. Siempre cae uno en el medio de la conversación, ¿vio? Cuando ya ya está que le hacemos la oración de fe a la persona. Llegan los discípulos. Porque recuerden que Jesús le dijo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar a ustedes? Hombres de poca fe. Y estos llegaron justito con la comida, a lo que fueron a comprar. Y Jesús habrá mirado 12 discípulos. ¿Y los demás? ¿Por qué los demás? Nosotros. ¿No trajeron a nadie? Está Cristo allá. Vengan. Está Jesús, el profeta, el Mesías, el que ha de venir. ¿No dijeron eso? No. Bueno, qué sé yo, no sé, qué sé yo. No nos pareció, teníamos hambre. Y se maravillaron, dice, cuando vinieron, versículo 27, de que hablaba con una mujer. Cuidado, que esto lo usan fuera de contexto para un pretexto. Los discípulos se maravillaron que Jesús hablara con una mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué no con una mujer? ¿Por qué no? Dice de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer, ¿qué hizo? ¿Cómo? Dígalo fuerte. ¿Se da cuenta que ya no necesitaba más de ese cántaro? Ya no necesitaba el contenido de ese cántaro. Presta atención. Dice entonces, versículo 28.
Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡wow! Una mujer prostituta hablando con los hombres ahora. ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Le está entregando? ¿Está buscando más hombres? ¿Cuántos tuvo ya? ¿Cuántas cosas se le pasaron por la cabeza a esa mezcla de hombres, judíos y gentiles, con pensamientos paganos en su mente, la mente distorsionada, adorando dioses paganos? ¿Cuántas cosas se le pasaron por la cabeza a esa gente cuando la vieron correr a mujer? Usted sabe que la ley judía, la mujer no podía hablar. Y Jesús se le aparece a María. Y María va, ¿cómo? Corriendo a decirle a los discípulos, vi al maestro, cállate mujer. Pero vi al maestro, cállate. No le creían a las mujeres, menos a una prostituta. Y dice que se le aparece a los hombres. Dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Los discípulos, los hermanos de la iglesia. Una prostituta predicó en Samaria. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuánto privilegio tenemos? Tanto privilegio tenemos que conocemos, tenemos un lugar, conocemos la palabra, tenemos dones, tenemos talento, tenemos ministerio, tenemos un pastor, tenemos una iglesia. ¿Cuánto privilegio tenemos, hermano? Cuidado, con Dios no se juega. Yo decía hoy, no lo quiero decir, no lo voy a decir. Perdóname, Señor. Dice que, venid, ved, hay un hombre que me ha dicho todo lo que me ha acontecido. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué dice? A él, con punto, con acento. A él. Entre tanto, los discípulos le rogaron, Rabí, come. A comer. Ni hambre tenía Jesús. Con toda esa multitud que se venía, una avalancha venía de hombres. ¿O me matan? ¿Qué habrá pensado Jesús humanamente? Los discípulos estaban distraídos, hermanos. La comida les interesaba, lo natural. Los que adoraban a Jesús en espíritu y en verdad, o los seguían por el pan y los peces también. Jesús, cuando termina su ministerio y se va, le dijo, no se preocupen, no tengan temor. Yo me tengo que ir, me es necesario que me vaya. Pero no se preocupen porque yo les dejaré mi Espíritu, el Espíritu Santo. Estará con vosotros. Él les enseñará todas las cosas. Todo lo que yo les he enseñado y además todo más cuanto quieran saber. No tengan temor. Y Pedro dijo, ay, me cansé de esperar al Espíritu Santo. Natural. ¿Y dónde tuvo el encuentro con el Señor Pedro? Estando con Jesús los 3 años. Dios lo usó. Tú eres el Hijo de Dios, el que debe de venir. Le dijo, no vayas. Lo usó Satanás. Pero ¿cuándo tuvo ese encuentro Pedro? En el aposento. En su presencia. Salió Pedro investido por el Espíritu Santo. Predicó la primera noche 3.000. La segunda noche 5.000. En espíritu y en verdad lo adoraba. Pero cuando fue allá a Samaria, ni uno trajo. ¿Se da cuenta la diferencia? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaron diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros
no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Totalmente la carne. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo, mi comida es que haga su obra. ¿Cuál es su comida? Yo soy el pastor nomás que hago la obra. ¿Y usted? ¿No es un rey y una sacerdota? ¿Sacerdote del Señor? ¿No fue comprado y adquirido por la sangre de Jesucristo para llevar? ¿Qué dice Mateo capítulo 28? ¿Me lo dice a mí nomás? ¿O le dice a usted? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿No vamos a mandar a Germán? Allá. No tiene que estar sentado. Yo le decía a los discípulos hoy, no piensen que ustedes van a aprender la Biblia y van a estar sentados. Ni se les ocurra. Vaya pensando. Y por todo el mundo. No, hermanos. No son para tenerlos acá. Como decía, el Señor constituyó él mismo a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Y ya el pastor no da más, no alcanza. Ya está edificando la iglesia, el pastor ya no se ve. Ya la iglesia está crecida, está madura. Ya la iglesia tiene que salir a trabajar. Y el pastor orando ahí por los hermanos que salen a trabajar, velando por ellos. Necesitan un mensaje, una colaboración, de una palabra, pero ahí están, trabajando para el Señor. Esa es nuestra tarea, hermanos. No hay otra. Yo no quiero tener, como siempre dije acá, 100 no entran acá. Pero yo quiero tener hermanos que realmente tengan deseo de trabajar. Porque el Señor dice que Él va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Y los salvos cuáles son? Los obedientes. Los que quieren trabajar. Los que quieren afianzarse en las cosas de Dios. Dice que entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. ¿No decéis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos. Hermano, alcen vuestros ojos. Dice, alzad vuestros ojos y mirar los campos. Germán, mire los campos. Cuando tiene que cosechar. Dice, ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Sabe qué dice el Señor? Usted vaya, no se preocupe. El proyecto y la obra es de Dios. Si Dios lo envió, vaya tranquilo. Dios no le va a dejar faltar. Porque el dueño de la obra es Él, no usted ni yo. No es mi proyecto ni el suyo. Es el proyecto de Dios. Si usted va, Dios lo va a acompañar. Ahora, para eso, hermanos, hay que hacer como esa mujer. No volvamos atrás con el cántaro. Hoy tenemos que dejar el cántaro. ¿Se anima usted a dejar su cántaro? Necesitamos dejar nuestro cántaro de la vida. Y yo puse el título dejando mis cántaros, porque tal vez no sea uno, sean más. Y tenemos que dejar, porque Dios nos necesita. Dios necesita su vida, su talento, sus dones para ministrar la iglesia, para llevar el evangelio, para dar la palabra a la gente que se está muriendo. Y muchos se mueren de gripe A, gripe. Cuidado, con Dios no se juega. Cuando decimos, tengo gripe, cuidado, cuidado. Tenemos que entender, hermanos, que con ese cántaro, si lo volvemos a tomar, lo volvemos a cargar, vamos a seguir igual.
vamos a necesitar del agua. Vamos a tener sed siempre. Pero esta mujer dijo, no quiero más este cántaro. Ya no quiero beber más. Por eso la conversación que tuvo Jesús con esta mujer fue transformadora. No le dijo, tenés que arrepentirte, vamos a hacer la oración de fe, tenés que bautizarte, tenés que hacer el discipulado. No, salió corriendo. Dejó su cántaro y fue y le predicó a toda la ciudad. Y toda la ciudad vino. ¿Qué palabras usó esa mujer? Dijo, encontré un hombre. Y sí, viví buscando hombre. Habrán dicho, no, pero este es diferente. Parece profeta porque me dijo todo lo que... Y es judío. ¿Cómo? ¿Cómo que hablaste con un judío? Todas esas cosas, hermano. A ver. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Dice la Biblia algo? Pero estoy seguro que esa mujer se convirtió al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se atrevió a dejar su cántaro. Lo dice ahí, márquelo en su Biblia. Por favor, hermanos, márquelo. Márquelo. Tremendo, hermanos. Tremenda esta palabra, hermanos. Tremenda esta palabra, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice que fue corriendo ella y dejó su cántaro allí, junto al pozo. De ese pozo, estoy segura que ella no fue a buscar más agua. Alguien fue por ella, pero ya no necesitaba venir a buscar a esa hora. ¿Por qué, hermanas? Porque ya podía estar con las demás. Ya podía estar conjuntamente con las otras. ¿Y sabe qué hacía? Me imagino. Conocía al Salvador. Me dio del pozo de la vida. Si tú lo recibes, conocí al Salvador y a todas les predicaba. Me perdonó mis pecados. 5 maridos, ustedes saben que 5. Y el que tenía era él. Pero me perdonó y me dio esa agua y nunca más tuve ese deseo de tener otro hombre. Nunca más tuve deseo de pecar. Nunca más tuve deseo del vicio. Nunca más tuve deseo de aquello y de lo otro, y de lo otro, y de lo otro, y de lo otro, y de lo otro. Porque me dio el agua de la vida. Y esa agua es la que me limpió. Por eso necesitamos de esa agua. Por eso esta palabra, hermanos, es atreverse a dejar ese cántaro. Amén. ¿Usted se atreve? Póngase de pie entonces. Póngase de pie, hermanas. Póngase de pie. El Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tremendo, hermanos. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No le está diciendo a usted el Señor todo lo que hemos hecho? Permanentemente. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, no precisé ni hablar con Él, porque prácticamente Él me estaba diciendo, yo sentía la voz de Dios que me decía, me arrepiento. Porque nos tenemos que arrepentir. Y automáticamente esta mujer sintió ese perdón. Y usted, cuando sienta ese perdón, usted no va a querer más agarrar ese canto, es más, lo va a destruir. Nunca más lo va a tener cerca. Este es el mensaje para su vida, hermano. Por eso este es un mensaje que tiene que transformar su corazón. Si realmente hoy necesitamos, los que están ahí en las redes, necesitan una transformación, deje el cántaro. Deje el cántaro. Deje ya su cántaro. Y beba del agua de la vida. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, en esta noche. Vamos a hacer una oración.
Sí, damos gracias, saludamos a los hermanos allí que nos saludan siempre en las redes, saludamos a todos los hermanos. Amén, que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.